Muy bien, estamos en contacto con quien es la intendenta de la localidad de Santo Tomé, en el departamento de la capital. Me refiero a Daniela Cuesta. ¿Cómo le va a Daniela? Andrés Batistela, de Agencia DERF. La saluda, gracias por su tiempo. Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Qué tal a toda la audiencia? Aquí estamos muy preocupados por los últimos datos de coronavirus en el departamento y en su localidad, me imagino, Daniela, también, porque leía algo así como un acumulado de más de 50 casos en una semana, ¿puede ser? Son 56 casos en 14, 13, 14 días, un Claro, poquito más de una semana, pero igual nosotros lo que estamos viendo es que el nivel de contagio, si uno compara la cantidad de población que nosotros tenemos con la de Santa Fe, posiblemente sea más alta nuestra curva de contagios. Y claro. bueno, y están siendo afectados personas mayores, que es lo que más hemos intentado preservar. Eh, 4 fallecimientos habla de que hay una población de personas adultas que han resultado contagiados, ¿no? Que son los sectores que tienen mayores dificultades para que su propio organismo se defienda del virus, porque hay otras enfermedades de base que hace que la situación sea mucho más compleja. Así que bueno, lo estamos siguiendo con mucha preocupación, tratando de no alarmarnos, porque en realidad esto, si uno piensa los datos que nos daban desde provincia y de nación al principio de la pandemia, esto se esperaba mucho peor, Ujú. ¿no? Sí, Pero hubo acciones para que eso no sea así. Lo que pasa que, bueno, transcurrida la situación, golpea igual, preocupa igual, como las personas no sobran, en ninguna comunidad sobra nadie, y cada pérdida de una vida es un dolor que uno no quisiera haber vivido jamás. Si vos me preguntabas en lo personal, lo primero que decía al principio de la pandemia, lo único que no quiero es que se me muera alguien, como si fuera mío y como si fuera mi familiar, porque así lo vivimos. Estas son las cosas que hubiéramos querido poder evitar, ¿no? Pero si uno evalúa lo que se anunciaba, el ritmo de contagios con lo que está sucediendo, estamos mucho mejor que si no hubiéramos hecho nada. Eso es indiscutiblemente. De todos ujú, modos, estamos todavía en una curva creciente de contagios. Esto todavía no terminó, con lo cual, bueno, las cuestiones, la atención, el seguimiento y esta situación de preocupación es minuto a minuto. Además, sabiendo que no es lo mismo tomar medidas hoy, 150 días después, que hace 150 días. claro, Digo, claro, claro. el La sensación, antídoto hoy es nuestra conducta social. seguro. La sensación que yo tengo, Daniela, es que en el interior del país nosotros estamos viviendo el rebrote, ¿no? Porque en el AMBA fue siempre así, pero en el interior tuvimos más de 70 días con 0 casos, que fue el caso de Santo Tomé, también de la ciudad de Santa Fe, y ahora estamos viviendo este rebrote, ¿no? Que, bueno, nos agarra un poco más preparados, por suerte, por lo que se hizo durante el primer tramo de la cuarentena, pero ahora también la preocupación por esto que vos decías, que todo depende de nosotros y como estamos viendo en España, en Italia, por eso hablo de rebrote, ¿no? Todo depende de la conducta que nosotros tomemos cuando vamos a trabajar, cuando estamos en un espacio de ocio que esté habilitado. ¿Cómo sentís vos que se está aportando en este caso el santo tomecino, la santa tomecina respecto a esto? Nosotros seguimos creyendo que la mayoría se comporta como corresponde, pero siempre hay una minoría que nos expone mucho a todos los demás, ese es el problema. Nosotros si hacemos una evaluación de lo que ha sido el proceso de la pandemia, los primeros casos tuvieron básicamente que ver con la gente que había viajado al exterior y que venía de zonas de circulación, Uh -huh. que fueron los primeros 5 casos. Después hubo un solo caso que en realidad había sido un contacto estrecho con alguien de Paraná y una cuestión laboral. Fueron, a medida que se fueron abriendo las actividades, eso significó circulación de gente y siempre nos dijeron que la circulación de personas llevaba consigo aumentar las posibilidades de los contagios. Y ahora estamos en un crecimiento de la curva con un AMBA con algún amesetamiento, pero muy alto. Sí, sí, Entonces, sí, sí, ambas está allá y nosotros estamos así. claro. Y se supone que nuestra curva va a empezar a detenerse un tiempo después que suceda en AMBA. Por eso es que todavía, todavía hay que estar muy atentos, todavía hay que esperar más casos,
obviamente uno quisiera que sea la menor cantidad posible y que además, aunque suene espantoso, pero digo, más vale que se sostenga en el tiempo, pero sean de a pocos casos y no sea de golpe y Ujú, muchos casos, ¿no? claro. Por este tema de la capacidad del sistema sanitario. Que eso es lo que ha sido una de las mayores preocupaciones, porque la pandemia existe, la pandemia está, el virus está circulando, a la gente, a las personas no nos podemos tener, ni nos podemos tener indefinidamente encerrados, tenemos que vivir, la gente tiene que comprar, tiene que comer, tiene que vestirse, los comerciantes necesitan vender todo eso. Entonces esas Ujú, son las dificultades y este equilibrio tan delgado que intentamos hacer todo el tiempo al momento de tomar decisiones sobre qué actividades se pueden y cuáles no. Digo, ujú. algunos plantean, ¿y por qué no? Y se analizó la semana pasada la posibilidad de pasar a fase 3. Ahora, pasar a fase 3 significa que las actividades comerciales que estuvieron 4 meses sin trabajar Ujú, y hace un mes que volvieron a la actividad, la volvemos a cerrar. Muchos de ellos no va a poder reabrir, digo, restaurantes, digo, eh, gimnasios. Entonces no es tan fácil tomar la decisión de pasar de, de fase cuando en realidad no depende de lo que dice un decreto, sino que todo depende de lo que hacemos cada uno cuando salimos de nuestras casas. Si claro. efectivamente nos ponemos el tapabocas, si efectivamente nos lavamos las manos, si efectivamente tomamos el distanciamiento, si además no compartimos el mate y si intentamos en lo posible no ir a los espacios públicos donde es muy difícil respetar el distanciamiento y evitamos lo más que se pueda, aunque cueste lo que como cuesta, evitar las reuniones familiares, que se Sí, siguen sí, haciendo. Y sí, sí, sí. decime que ¿qué diferencia hay entre un decreto que diga pasar de fase 4 a fase 3 a un decreto que dice hoy que hay que usar tapabocas que salimos o que dice hoy que están prohibidas reuniones familiares? Claro, sí, sí, La sí. conciencia y nuestra actitud ciudadana. Claro, sí, sí, todo depende de lo que termina haciendo la gente, ¿no? No se puede controlar a todos al mismo tiempo. Daniela, la información epidemiológica dice que ya se perdió el rastro de los contactos en los contagios, o sea, estaríamos ante una situación de circulación comunitaria. Mira, yo no me animo a afirmarlo porque nosotros no tenemos acceso al seguimiento hoy no tenemos el 100% del seguimiento de las cadenas epidemiológicas, hoy se está haciendo a través del 0800, Ajá, entonces nosotros tenemos los datos de los informes donde siempre hay alguno que dice que está en investigación. Ahora, de esos casos de investigación, nosotros no tenemos el conocimiento. Hay una sensación de que hay un porcentaje que no es tan fácil de detectar ya. ujú, Yo no me animo a decir y afirmar porque no tengo ni la competencia ni la incumbencia profesional para hacerlo de que hay circulación comunitaria, claro, porque además acá la última vez que se hizo detectar, está bien, hace 3 semanas atrás, hoy la situación puede ser distinta, no se habían encontrado casos claro. en el programa Detectar. Sí, es que cuanto mayor cantidad de casos, y mayor circulación de los vecinos de la ciudad, mayores posibilidades de que vayamos perdiendo esa cadena y llegue un momento donde no nos acordemos qué hicimos. Ese Ujú, es el tema. No claro, solamente si existe o no posibilidades porque la mayor cantidad de situaciones de dificultades para detectar esas cadenas tienen que ver con que si estamos saliendo un tanto todo el tiempo, muy difícilmente nos acordemos del 100% de las personas con las que estuvimos. claro. De todas maneras, Daniela, imagino que no va a haber restricciones en torno a la circulación con la ciudad de Santa Fe, teniendo en cuenta que al estar en esta fase en la que mucha gente sale a laburar, mucha gente de Santoto viene a laburar a Santa Fe y demás, digo, o se evaluó la posibilidad de aislar un poco la ciudad. No, en realidad, digamos, nosotros la información que tenemos es que el 90% por lo menos de las personas que circulan por el puente carretero participan de actividades esenciales. Ujú, Nosotros, y que la flexibilización se fue dando a medida que el Estado fue requiriendo servicios. claro, Digo, los estados también fuimos convocando mayor cantidad de gente, de vecinos, de empleados, de agentes provinciales o municipales,
porque también nosotros tuvimos que a empezar a incrementar los servicios que prestamos a la comunidad. Entonces, no es tan sencillo decir cortamos el puente y que no pasen, porque hay santotomecinos que trabajan en el servicio penitenciario, en el Ministerio de Seguridad, en el Ministerio de Salud, hay santotomecinos que hemos convocado nosotros, por ejemplo, en nuestro municipio. Al principio cerramos todos, después Sí, empezamos a ir abriendo porque necesitamos que funcione el Estado, que el claro. vecino también pueda pagar para poder nosotros recaudar, para prestar servicios, también fue una necesidad. Obviamente que hoy, toda la semana pasada estuvimos repasando con el gremio, con Astión, con el gremio de empleados municipales, cada una de las áreas para ver cómo dábamos un pequeño pasito atrás de manera de garantizar el funcionamiento sin que los empleados vengan todos los días, y cómo Claro. garantizamos los mecanismos de burbuja, que significa tratar de que haya grupos de empleados que trabajen juntos de manera que si hay el aislamiento de uno, no haya que aislar más de lo indispensable. Bueno, todo eso lo fuimos haciendo, y seguramente para la provincia también, porque también nosotros como Estado vamos transcurriendo esta pandemia y vamos adoptando medidas día por día de manera de resguardar a nuestros empleados, pero también garantizar la prestación de servicios a la comunidad. Por suerte, bueno, había un hisopado que se estuvo haciendo en los obradores y por suerte dio negativo, pero nosotros necesitamos seguir recolectando residuos todos los días y en Claro. todos los turnos. Entonces también no solamente el hisopado positivo o negativo, sino los aislamientos que conlleva cada uno de esas situaciones eh, dudosas o sospechosas, también nos altera a nosotros la forma de llevar adelante los servicios. Así que bueno, estamos lidiando con un montón de frentes, tratando siempre de ir con la verdad a los vecinos, decirle lo que se puede y lo que no se puede, y fundamentalmente transmitir este mensaje de que es con responsabilidad ciudadana donde podemos realmente prevenir los contagios, que no hay un policía ni provincial ni municipal disponible para poner en la puerta de la casa de cada vecino para ver a qué hora sale, a dónde sale, y si se pone un barbijo o no se pone un barbijo al salir, o si se Seguro. pone el barbijo y después lo pone en el cuello. El barbijo en el cuello sabemos que no protege a nadie, pero bueno, en una comunidad donde la costumbre del casco en el codo cuesta tanto sacarla, también tenemos que lidiar con esto de las modificaciones de comportamientos que nos está costando mucho, como evitar compartir el mate, que sabemos que es un esfuerzo muy grande que estamos pidiendo, Sí. o no encontrarse con la familia. Nosotros sabemos que el esfuerzo que estamos pidiendo es muy grande, porque estamos todos muy agotados y estamos mucho necesitados de abrazos, de besos y de afectos. Seguro. Pero es peligroso todo. Claro. La última pregunta, Daniela. ¿Hay algún barrio en Santo Tomé donde haya más casos que otros? Y si así fuera, ¿se ha evaluado esto? Por ejemplo, veía que en la ciudad de Córdoba lo hicieron. No es muy agradable, digo, parece medio, qué sé yo, no está muy bueno, pero algunos barrios que son aislados con una suerte de cordón sanitario. ¿Hay No, algo? no, no, no. Eh, Puntualmente barrios no, hay gente de Ujú, diferentes lugares, por eso que tiene que ver con esta circulación cotidiana e indispensable que hacemos los seres humanos, digamos. ujú, Eh, lo que se hizo focalizado en barrios fue el detectar, y justamente en los barrios de mayores dificultades edilicias y de condiciones ambientales, hasta ahora no se han detectado casos. ujú. Eh, la mayoría de los infectados ha tenido su obra social, por eso es que muchos sido los que han requerido internación han ido al sanatorio 7 de marzo. Yo le digo 7 de marzo, pero servicios médicos. Ujú. Somos los viejos, seguimos nombrando las cosas como cuando éramos chicos. Eh, el centro de aislamiento no hemos tenido que abrirlo todavía, estamos atentos. Para eso también el seguimiento que hacemos con los equipos de la Secretaría de Salud de la Municipalidad y el personal del SANCO es muy cercano para hacer el acompañamiento social, asegurarnos de que cada persona que esté infectado y tenga que hacer el aislamiento en su casa
lo pueda hacer en su domicilio y tengan no solamente las condiciones edilicias, sino quien los asista, quien les lleve un medicamento, quien les lleve algo de alimentos. Sobre eso también estamos tratando de mantenernos muy cercanos, pero bueno, hay sí situaciones que tienen que ver con casos sospechosos donde ya ahí se nos dificulta más la información para poder hacer la asistencia social, ¿no? Claro. Daniela, como siempre, agradecidos por tu tiempo y por estos minutos para Agencia de Noticias DERF. Espero que la cosa, bueno, mejore, que esto se amesete, que baje la curva, etcétera, y ojalá pronto charlemos también de otras cosas. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Ojalá así sea, decíamos antes. Así sea, así sea. Un abrazo, Daniela. Chao, chao.